En los rincones olvidados de una tierra devastada, donde las ciudades alguna vez prosperaron y la civilización humana reinó suprema, una niña llamada Leno vagó por las ruinas. El polvo se aferraba al aire como una densa niebla, y el sonido de máquinas alienígenas zumbaba siniestramente en lo alto. El mundo había cambiado, ya no estaba gobernado por humanos, había caído bajo el control férreo de conquistadores alienígenas que ahora patrullaban los cielos y las calles. Lena no era ajena al miedo. Había crecido en esta tierra desolada aprendiendo las reglas tácitas de supervivencia, permanecer escondido, evitar a los alienígenas y no confiar en nadie. Había visto lo que les sucedió a aquellos que fueron atrapados, secuestrados, experimentados o peor, mientras se movía silenciosamente entre los escombros. Sus ojos se movían de un lado a otro, escaneando las sombras en busca de cualquier señal de peligro. El silencio de la ciudad solo lo rompía el zumbido distante de los motores alienígenas y el ocasional soplo de viento que agitaba los escombros justo cuando estaba a punto de doblar una esquina. Lena se congeló. Un gruñido gutural bajo resonó en el aire, enviando escalofríos por su columna vertebral. Instintivamente se presionó contra la fría pared desmoronada de un edificio derrumbado, conteniendo la respiración. El sonido no se parecía a nada que hubiera oído antes. No era el desgaste mecánico habitual de los drones alienígenas ni los comos de las bestias mutadas que vagaban por el yermo. Esto era diferente. Vivo, peligroso y cercano, impulsado tanto por el miedo como por una extraña curiosidad, Lena se arrastró lentamente hacia la fuente del sonido. Su corazón latía en su pecho, mientras avanzaba cada paso deliberado y silencioso. Al doblar la esquina, se encontró con una vista que la hizo jadear allí, en medio de los restos retorcidos de lo que parecía ser una nave espacial. Había una criatura alienígena masiva diferente a todo lo que había visto antes. Su cuerpo era elegante y musculoso, cubierto de escamas iridiscentes oscuras que brillaban bajo la tenue luz del sol poniente. La criatura estaba herida. La sangre manaba de un corte profundo a lo largo de su costado. Sus grandes ojos de reptil parpadearon hacia Lena, mientras permanecía congelada en el lugar por un momento. Sus miradas se encontraron, y Lena sintió una sacudida de miedo mezclado con algo inesperado con pasión. El alienígena dejó escapar otro gruñido bajo, mostrando sus afilados colmillos en duelo. Lena sabía que debería correr cada instinto. Le decía que huyera, pero algo en los ojos de la criatura la hizo quedarse. No era solo un depredador sin mente. Había inteligencia, dolor y tal vez incluso vulnerabilidad en esos ojos, tragándose su miedo. Lena levantó lentamente las manos palmas abiertas, mostrando que no quería hacer daño. «No estoy aquí para lastimarte», susurró su voz apenas audible. Sobre el sonido de su corazón acelerado, el gruñido de la criatura se suavizó, aunque su mirada permaneció aguda y cautelosa. «Deberías temerme, humano», siseó su voz profunda y ronca. «Soy un depredador, lo sé, Lena», respondió su voz temblorosa pero firme. «Pero estás herida, y puedo ayudarte». Los ojos del alienígena se entrecerraron estudiando a Lena, como si tratara de decidir si era una amenaza o una tonta. Se movió ligeramente haciendo una mueca de dolor mientras trataba de mover su cuerpo herido el corte. A lo largo de su costado era profundo, y estaba claro que sin ayuda la criatura no sobreviviría mucho más. «¿Por qué me ayudarías?», preguntó el alienígena, su tono teñido de sospecha y curiosidad. Lena dudó por un momento, insegura de cómo explicar la oleada de empatía que sintió. «Porque he estado en tu posición», finalmente, dijo con voz suave. «Sé lo que es sentirse vulnerable al ser cazado». Miró alrededor del silencio inquietante de la ciudad desolada, presionándola, y sé lo que es estar solo. El extraterrestre inclinó su cabeza, su mirada implacable, y aún así vive sobrevivir. «No es lo mismo que vivir, Lena», respondió sus palabras.
mezcladas con una tristeza silenciosa, dio un paso cauteloso más cerca, arrodillándose al lado de la criatura. Su corazón se aceleró, pero no se dio la vuelta. «¡Déjame ayudarte! ¡El extraterrestre!», gruñó suavemente, pero no la detuvo, mientras buscaba en su mochila y sacaba una tira de tela. Envolvió cuidadosamente la tela alrededor de la herida de la criatura, tratando lo mejor que pudo de vendarla, sin causar más dolor. La criatura se estremeció, pero permaneció quieta mirándola con ojos intensos. «Eres muy valiente o muy tonta humana», murmuró el extraterrestre. Aunque su tono se había suavizado un poco, tal vez ambas Lena, respondió con una pequeña sonrisa mientras trabajaba. No pudo evitar preguntarse cómo habían llegado las cosas a esto. Los extraterrestres habían invadido la Tierra hace años, obligando a la humanidad a esconderse. Habían llegado en masa, abrumando las defensas humanas y devastando ciudades en cuestión de semanas. Lena había perdido a su familia en el caos y desde entonces había vagado sola, evitando tanto a los extraterrestres como a los carroñeros que vagaban por el yermo. La criatura la miró de cerca. Su respiración era irregular pero más firme ahora que su herida estaba siendo atendida. «¿Qué esperas a cambio de tu ayuda?», preguntó su voz, un estruendo bajo. «Nada», dijo Lena, apretando el vendaje improvisado. «Solo no me mates». Una risa baja y ronca escapó de la garganta del extraterrestre. Una petición, justa mientras el sol se hundía en el horizonte, arrojando sobre las ruinas un espeluznante resplandor crepuscular. Lena se sentó junto a la criatura alienígena por primera vez en lo que parecía una eternidad. No estaba corriendo ni escondiéndose. El Ael-Ian, una vez un símbolo de miedo y destrucción, se había convertido en algo inesperado. Un compañero. «¿Quién eres tú?», preguntó Lena, su voz apenas por encima de un susurro. La mirada del alienígena permaneció fija en el cielo que se oscurecía. «Mi nombre es Zor», respondió su voz más suave. «Ahora, una vez fui un cazador para mi gente enviado a explorar este planeta. Pero las cosas cambiaron. ¿Qué quieres decir con Zor?». Vaciló sus ojos reflejando las estrellas distantes. «Ya no soy bienvenido entre mi especie. Ahora me ven como un débil, un fracaso. Me han expulsado el corazón de Lena». Dolió por la amargura en su voz. Ella sabía lo que sentía ser abandonado, ser dejado atrás por aquellos en quienes confiabas. «Lo siento», dijo suavemente Setter. La miró su mirada persistente. «No te preocupes». El silencio entre ellos era pesado pero no incómodo. Dos seres improbables, unidos por un sentido compartido de pérdida y supervivencia, sentados juntos en las ruinas de un mundo que los había olvidado. Ninguno sabía lo que deparaba el futuro, pero por ahora se tenían el uno al otro, y en ese momento eso fue suficiente cuando KN reclamó por completo el cielo. Las estrellas brillaron sobre el paisaje roto, arrojando un débil resplandor sobre las ruinas. Lena desvió su mirada de las estrellas a Zor. Ella no había esperado sentir una conexión con un depredador alienígena todavía. Allí estaban unidos por el destino y las circunstancias. Zor se movió haciendo una mueca de dolor levemente, mientras su herida palpitaba debajo del vendaje improvisado. Lena podía decir que estaba sufriendo, pero permaneció estoico como si no estuviera dispuesto a revelarle ninguna debilidad. Un simple humano. Ella admiraba eso, aunque le entristecía pensar en lo mucho que había sufrido en silencio. «Deberías descansar», sugirió suavemente, tratando de encontrar su mirada. «No puedo», respondió su voz baja y áspera. «No mientras estén cerca». La frente de Lena se frunció. «¿Quiénes son? ¿Te refieres a tu especie?». Los ojos amarillos de Zeta parpadearon, brillando débilmente en la tenue luz. «No, peor, los cazadores que vagan por este planeta ahora no solo buscan humanos, también me buscan a mí». El corazón de Lena dio un vuelco al latir. Había tenido cuidado de evitar las patrullas alienígenas desde que podía recordar, pero esto sonaba diferente, más peligroso. «¿Por qué estarían detrás de ti?». La expresión de Zeta se endureció, porque soy un traidor en sus ojos. Ven la debilidad como un defecto que debe ser erradicado,
y ahora que estoy herido soy un blanco fácil para su deporte. La palabra deporte heló a Lena hasta los huesos. Solo podía imaginar qué tipo de juego retorcido jugaban estos alienígenas con sus presas. Por un momento pensó en irse, en escapar, antes de que estos cazadores pudieran encontrarlos. Pero cuando miró a Zor, una extraña sensación de deber la invadió. No podía abandonarlo. No después de todo. Entonces tendremos que permanecer ocultos, dijo Lena firmemente, llevando sus rodillas hacia su pecho. Resolveremos algo. La mirada de Zeta se suavizó un destello de gratitud, pasando por sus rasgos. Eres un humano extraño. La mayoría ya habría huido, no soy como la mayoría de la gente. Lena respondió con una leve sonrisa. Además, estamos más seguros juntos que solos. El depredador alienígena la miró por un momento, antes de asentir levemente tal vez, pero debes saber, esto, no seré la causa de tu muerte. Lena negó con la cabeza. No lo serás por un tiempo. Se sentaron en silencio, escuchando la inquietante quietud de la ciudad en ruinas. La mente de Lena corría mientras trataba de pensar en una salida de esto. Meseder se lesionó y necesitó tiempo para sanar, pero no podían permitirse el lujo de quedarse en un lugar por mucho tiempo. Los cazadores alienígenas podrían estar acercándose y cada segundo que permanecieran aquí era un riesgo. De repente, un débil sonido de alce resonó en la distancia cada vez más fuerte con cada momento que pasaba. La respiración de Lena se entrecortó y miró a Zor, que se tensó a su lado. «Ya vienen». Zor gruñó con los ojos enrojecidos mientras se ponía de pie haciendo una mueca de dolor por el esfuerzo. El corazón de Lena se aceleró cuando el sonido se acercó. Se puso de pie y agarró el brazo de Zor tratando de estabilizarlo. «Tenemos que movernos». Zeta asintió, aunque su expresión permaneció sombría. «Quédate cerca. Humano, y no hagas ningún sonido juntos». Se deslizaron hacia las sombras moviéndose tan rápido y silenciosamente como pudieron a través de los restos desmoronados de la ciudad. El sonido de alce se hizo más fuerte acompañado de destellos de luz que atravesaron la oscuridad como cuchillas afiladas. El pulso de Lena se aceleró cuando se dio cuenta de lo cerca que estaban los cazadores. La idea de ser capturada o asesinada envió una ola de pánico a través de ella, pero luchó por mantenerlo a raya. Zar abrió el camino, sus movimientos. Deliberadamente, a pesar de su herida, se abrieron paso a través de callejones y se agacharon detrás de muros rotos haciendo todo lo posible para permanecer fuera de la vista. Lena siguió su ejemplo confiando en que él los guiaría a un lugar seguro, pero entonces el cansancio se detuvo. Lena se congeló con la respiración atrapada en su garganta. El silencio que siguió fue incluso más aterrador que el ruido. Miró a Zor, cuyo cuerpo se había puesto rígido, sus ojos escaneando las sombras. Con precisión depredadora. «Están cerca», susurró Zor, su voz apenas audible. «Demasiado». Cerca el pecho de Lena se apretó mientras se presionaba contra la fría superficie irregular de un edificio caído. Podía sentir su corazón latiendo en sus oídos, el peso del miedo asentándose sobre ella como una manta sofocante. Los cazadores estaban ahí afuera esperando mirando. Ella sabía que no dudarían en atacar en el momento en que los encontraran, justo cuando la mente de Lena corría con posibles rutas de escape. Un sonido extraño rompió el silencio, un suave zumbido seguido de un gruñido bajo los ojos de Zor, se abrieron, y antes de que Lena pudiera reaccionar, la agarró del brazo y la atrajo hacia las sombras. Un rayo de luz se disparó a través de el espacio donde acababan de estar, iluminó los escombros. Lena se quedó sin aliento cuando vislumbró la silueta de uno de los cazadores, una figura alienígena alta y elegante, con extremidades alargadas y ojos rojos brillantes. El cazador se movió con una gracia sobrenatural. Levantó su arma mientras escaneaba el área. Lena y Zeta se agacharon, escondidos detrás de una pila de escombros. El corazón de Lena se aceleró mientras agarraba el brazo de Zor. Su cuerpo temblaba de miedo. Nunca antes había estado tan cerca de uno de los cazadores alienígenas y verlo envió una ola de terror a través de ella. «Nos encontraron»,
Lena susurró su voz apenas audible. Los ojos de Zor se movieron hacia ella llenos de determinación. Todavía no. El cazador se acercó. Sus ojos rojos escanearon el suelo con fría precisión. La respiración de Lena se entrecortó mientras se presionaba más profundamente en las sombras, rezando para que no los vieran. Setter permaneció quieto, su cuerpo tenso mientras observaba cada movimiento de la cacería. Luego, sin previo aviso, el cazador alienígena giró la cabeza. Su mirada se fijó en su escondite. El corazón de Lena se hundió en su estómago. Esto fue todo. Los atraparon. Pero justo cuando el cazador levantó su arma, Zor se movió con la velocidad del rayo. En un movimiento rápido se lanzó hacia adelante y golpeó al cazador con un poderoso golpe que lo hizo estrellarse contra el suelo. Lena jadeó en estado de shock cuando Zor se paró sobre el alienígena caído. Su pecho se agitó mientras recuperaba el aliento. Gosater gruñó su foy urgente. «Necesitamos movernos ahora». Lena no lo dudó. Se puso de pie y corrió. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras Zor lo seguía de cerca. El sonido de más cazadores acercándose resonó en el aire. Pero Lena se obligó a seguir adelante. No se iba a rendir ahora, no mientras desaparecían en la noche. Lena miró hacia atrás a Thor. Él le había salvado la vida, al igual que ella había salvado la de él, y en ese momento supo que su frágil alianza se había convertido en algo más, algo poderoso. Ya no eran solo depredador y presa, eran sobrevivientes. El frío del aire de la noche picó la piel de Lena mientras ella y Setter se lanzaban a través de las ruinas. Los sonidos de los cazadores alienígenas todavía resonaban en la distancia. Cada paso se sentía más pesado. Cada respiración una lucha. El peso del miedo se aferraba a ella, pero algo más profundo, una determinación que no había sentido en mucho tiempo, la mantuvo en movimiento. Setter tropezó ligeramente cuando doblaron una esquina. Su herida lo frenaba. Lena extendió la mano instintivamente, agarrándolo del brazo para estabilizarlo. ¿Estás bien? Él asintió, pero la tensión en su mandíbula delataba el dolor que estaba tratando de ocultar. «Lo lograré, Setter», murmuró su voz áspera pero decidida. «Tenemos que seguir avanzando». Siguieron avanzando Setter, a través de los restos esqueléticos de la ciudad. Los pensamientos de Lena corrieron mientras trataba de pensar en un plan. No podían seguir corriendo para siempre, especialmente con la condición de Zeta. Necesitaban un lugar para esconderse en algún lugar donde los cazadores no pensaran en mirar. Mientras se arrastraban entre los escombros, los ojos de Lena se posaron en una vieja entrada del metro, parcialmente derrumbada, pero aún accesible. Era un riesgo, pero podría ganarles algo de tiempo. «Allí», susurró señalando hacia la abertura oscura. «Podemos escondernos allí, Setter». Echó un vistazo a la entrada. Su expresión era ilegible. «Es peligroso. Es nuestra mejor oportunidad». Lena argumentó con su voz apenas por encima de un susurro. «No podemos quedarnos aquí. Nos encontrarán después de una breve vacilación». Zor asintió y abrió el camino. Lena lo condujo rápidamente hacia el metro, navegando con cuidado por los escalones desmoronados que conducían a la oscuridad. El aire en el interior estaba denso de polvo, y el olor a descomposición persistía de décadas de abandono. Su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras descendían a las frías y sombrías profundidades, dejando atrás los sonidos de la superficie una vez que llegaron al final de las escaleras. Lena se detuvo para recuperar el aliento. Los túneles estaban completamente oscuros, y el único sonido era el leve goteo de agua que resonaba en la distancia. Era espeluznante, pero se sentía más seguro que estar al aire libre con los cazadores en su camino. Ser se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Su herida era peor de lo que dejaba ver, y Lena podía ver la tensión que le estaba poniendo. Se arrodilló a su lado. Su mente corría. Necesitaban detener el sangrado, pero no tenía nada que tratar. «Déjame ver la herida», dijo su voz, suave pero firme. Zar vaciló, su orgullo claramente herido tanto como su cuerpo, pero después de un momento cedió, retirando la tela rasgada que cubría el corte en su costado.
Lena hizo una mueca al verlo. Era profundo y los bordes estaban dentados como si algo afilado lo hubiera rasgado. Tenemos que detener el sangrado. Lena murmuró rasgando un pedazo de su propia camisa para crear un vendaje improvisado. Lo presionó contra la herida tratando de ignorar la sensación de sangre caliente filtrándose a través de la tela. Sor se estremeció ligeramente, pero no dijo nada. Sus ojos se clavaron en su rostro. «No deberías estar haciendo esto», dijo con voz áspera, su voz llena de una mezcla de incredulidad y algo más, algo que no podía ubicar. Lena lo miró con el ceño fruncido. «¿Por qué no?» «Soy una extraterrestre», dijo Sutter, su tono cargado de significado. «Un depredador. Me enviaron aquí para cazar a los de tu especie, y sin embargo, no lo hiciste». Lena respondió con voz firme. «Me salvaste». Sor se quedó en silencio. Sus ojos amarillos la estudiaron con una profundidad que la hizo. El corazón de Lena se aceleró. Era extraño hace solo unos días. Ella habría huido de algo como él. Pero ahora sentada en la oscuridad de un metro, olvidado con un extraterrestre herido a su lado, sintió algo completamente diferente. Confianza, tal vez incluso esperanza. Ambos se sentaron en silencio por un rato. El peso del mundo presionándolos, los sonidos de los cazadores se habían desvanecido. Pero ninguno de los dos se atrevió a bajar la guardia después de una larga pausa. Sutter finalmente habló. Su gente lucha incluso cuando saben que no pueden ganar. ¿Por qué? La mente de Lena regresó a su antigua vida a los días anteriores a la invasión. Había vivido en un mundo que se estaba desmoronando mucho antes de que llegaran los extraterrestres. Pobreza, guerra, hambruna. La humanidad siempre había estado luchando incluso contra sí misma. Pero la invasión alienígena los había unido de una manera que nada más podría porque no tenemos elección, dijo Lena en voz baja, su mirada distante. Hemos estado luchando por la supervivencia durante tanto tiempo que es todo lo que conocemos y ahora con todo lo que ha sucedido, rendirse simplemente no es una opción. Sor inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos se entrecerraron. Como él consideró sus palabras criaturas extrañas. «Ustedes humanos». Lena sonrió levemente. Pensó que había poco humor en ello. «Lo somos, pero creo que es por eso que todavía estamos aquí». El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Lena apoyó la cabeza contra la pared. El cansancio finalmente la alcanzó. Cerró los ojos por un momento dejando que el silencio del metro la adormeciera en una breve sensación de paz. Pero esa paz no duró mucho. Un sonido distante, un leve eco llegó a los oídos de Lena sacándola del borde del sueño. Sus ojos se abrieron de golpe e instintivamente alcanzó a Sor, que también se había quedado rígido ante el ruido. No se encontraron. Sutter. Gruñó su voz baja y tensa el corazón de Lena. Se aceleró mientras se ponía de pie sus ojos, escaneando la oscuridad. El sonido se hizo más fuerte, más cerca y su sangre corría. No podían quedarse aquí, tenían que moverse, pero Sutter todavía estaba herido. ¿Qué tan lejos podrían correr su mente? Corrió tratando de pensar en un plan. Tenía que haber otra salida más profundo en los túneles, pero no lo hicieron. Tengo mucho tiempo. La mano de Sutter la agarró del brazo, su agarre firme, pero no duro. Los mantendré alejados. Corre. Los ojos de Lena se abrieron con incredulidad. No te voy a dejar atrás, tienes que hacerlo, dijo Ser su tono agudo con urgencia. Si te atrapan te matarán, debes sobrevivir. Lena negó con la cabeza. Su corazón latía con fuerza. No puedo simplemente dejarte. Los depredadores alienígenas miraron, se suavizaron por un momento una extraña mirada de algo parecido al respeto cruzando sus rasgos. Ya has hecho más por mí que cualquier otra persona, pero ahora es mi turno de protegerte. La garganta de Lena se apretó por la emoción, pero antes de que pudiera discutir más el sonido de pasos acercándose se hizo más fuerte Sutter. Soltó su brazo de pie erguido, a pesar de su lesión. «Vete, Lena», dijo suavemente.
su voz llena de una fuerza tranquila. Lágrimas vivas picaron los ojos de Lena mientras lo miraba dividida entre el miedo y el deseo abrumador de quedarse. Pero sabía que él tenía razón. Si se quedaba ambos morirían. Y Sather se había ganado el derecho a tomar esta decisión con el corazón apesadumbrado. Lena asintió. «Lo haré. Te encontraré de nuevo», prometió. Su voz apenas por encima de un susurro. «Sather», no respondió, pero la mirada en sus ojos dijo suficiente y luego, sin decir otra palabra, Lena se giró y corrió hacia la oscuridad de los túneles. Sus pasos resonaron en el silencio detrás de ella. Zor estaba listo para enfrentar a los cazadores. El aire en los túneles estaba húmedo y pesado. Cada respiración que tomaba Lena se sentía fatigada mientras corría más profundamente en la oscuridad. Su corazón latía no solo por el esfuerzo, sino también por la confusión que se arremolinaba en su mente. Había dejado a Zor atrás, lo dejó para enfrentar a los cazadores alienígenas solo. Los ecos de sus pasos resonaron en el túnel aparentemente interminable, mezclándose con los sonidos distantes de la persecución. Lena empujó hacia adelante, su cuerpo alimentado por pura adrenalina, pero no importaba qué tan lejos corriera. La imagen de Zor de pie, herido pero desafiante, permaneció grabada en su mente, después de lo que parecieron horas de correr. El túnel se abrió a un espacio subterráneo más grande, una sala de mantenimiento olvidada. Alguna vez luces brillantes ahora, parpadeando tenuemente en el aire viciado. Lena tropezó adentro colapsando contra la pared mientras el cansancio se apoderaba de ella. Sus pulmones ardían, sus músculos dolían, pero nada de eso se comparaba con el dolor en su pecho. Le había prometido a Zor que lo encontraría de nuevo, pero la verdad pesaba mucho en su corazón. Él estaba allí herido y solo enfrentándose a los cazadores y ella lo había dejado. ¿Cómo podría vivir con eso por un momento? Lena se permitió llorar, las lágrimas derramándose por sus mejillas en arroyos silenciosos. Había luchado durante tanto tiempo, luchó para sobrevivir, luchó para protegerse, y ahora había encontrado a alguien por quien valía la pena luchar, solo para perderlo. Pero mientras los sollozos sacudían su cuerpo, un nuevo pensamiento comenzó a formarse. No lo había perdido todavía, no Sather, todavía estaba allí, y si había una pequeña posibilidad de que estuviera vivo, tenía que regresar secándose las lágrimas de los ojos. Lena se escondió, no podía sentarse aquí, y no hacer nada. Había aprendido demasiado de Zor sobre coraje, lealtad y supervivencia. Lo menos que podía hacer era honrar su sacrificio luchando por él, como él lo había hecho por ella con renovada determinación. Lena se puso de pie y escaneó la habitación en busca de cualquier cosa que pudiera ayudarla. Una tubería rota yacía tirada en la esquina oxidada, pero lo suficientemente sólida para ser utilizada como arma. La recogió sintiendo su peso en sus manos. No era mucho, pero tendría que servir. Se movió cautelosamente hacia el túnel, su corazón acelerado por el miedo y la anticipación. Los cazadores todavía estarían allí afuera, pero no tenía elección. No podía abandonar a Zor. Mientras Lena se arrastraba de regreso a través del túnel, los sonidos de la persecución se habían desvanecido en un silencio inquietante. Escuchó atentamente cualquier señal de los cazadores o de Sather, pero todo lo que podía oír era el goteo constante del agua, haciendo eco en la oscuridad. Sus pasos eran lentos y deliberados. El peso de la tubería se sentía a la vez tranquilizador y frágil en sus manos. Cuanto más profundo iba, más pesado se volvía el silencio. Cada paso la acercaba más a cualquier destino que la aguardara, y luego de repente un sonido débil. Arrastre de movimiento. Lena se congeló apretando su agarre en la tubería, se presionó contra la pared fría del túnel, su corazón latía en su pecho, el sonido se hizo más fuerte, pasos resonando en la distancia. La mente de Lena corría. ¿Eran los cazadores o Sather había sobrevivido de alguna manera? Aguzó el oído tratando de distinguir el sonido. Era desigual y pesado.
más como cojear que caminar sin pensar. Lena se apartó de la pared y se apresuró hacia adelante. Sus instintos la guiaban hacia la fuente mientras doblaba una curva en el túnel. Su respiración se atascó en su garganta. Allí desplomado contra la pared, estaba Zor. Se veía peor que antes. Sus escamas opacas y estropeadas con heridas frescas. La sangre manchaba el suelo debajo de él y su respiración era superficial. Cada subida y bajada de su pecho le costaba trabajo. Pero estaba vivo. Sor Lena corrió a su lado. Dejó caer la tubería mientras se arrodillaba a su lado. El alivio y el miedo la inundaron en igual medida. Los ojos de Sor se abrieron al sonido de su voz, su mirada desenfocada pero aguda con el reconocimiento. «Regresaste», dijo con voz áspera, débil. Lena colocó una mano sobre su hombro. Su corazón se rompió al verlo en ese estado. «No podía dejarte», susurró, su voz espesa por la emoción. «Prometí que te encontraría». Setter soltó una risa baja y dolorida, aunque rápidamente se convirtió en una sabia agonía. Tal vez un humano tonto, Lena respondió aquí con los ojos húmedos por las lágrimas, que se negó a dejar caer, pero no podía dejar que los enfrentara solo. La mirada de Zeta se suavizó con un destello de algo, gratitud tal vez, cruzando sus rasgos, pero el momento fue fugaz. Su cuerpo tembló, su fuerza se desvaneció rápidamente. La mente de Lena corrió. Tenía que hacer algo, cualquier cosa para salvarlo. ¿Pero qué podría hacer contra los cazadores? Ella no era un soldado, ni siquiera estaba armada adecuadamente. Todo lo que tenía era una tubería oxidada y la voluntad de luchar. «No puedo dejarte aquí», dijo Lena con voz desesperada. «Tenemos que llevarte a un lugar seguro». Setter negó con la cabeza lentamente. Sus ojos se cerraron por un breve momento. No hubo tiempo, pero Lena se negó a rendirse. Presionó una mano en su pecho, su voz firme. «No morirás aquí, no así». De repente, el sonido de pasos resonó a través del túnel una vez más. El corazón de Lena saltó en su garganta. Los cazadores venían, los encontraron, los encontraron, los encontraron. Los ojos de Zeta se abrieron de golpe. Su cuerpo se tensó, a pesar de su obvio dolor. «Corre», susurró su voz apenas audible. «Vete ahora». Pero Luna no se movió. No podía creerle otra vez. En lugar de eso, agarró la tubería y se colocó frente a Zor. Su corazón se aceleró de miedo, pero se obligó a mantenerse firme. No era una guerrera, pero no iba a dejar que los cazadores se lo llevaran sin luchar. Los pasos se hicieron más fuertes cerca, hasta que finalmente dos cazadores alienígenas emergieron de las sombras. Sus formas elegantes brillaron en la luz tenue, sus ojos brillando con una amenaza de otro mundo. Lena agarró la tubería con más fuerza. Sus nudillos blancos. No sabía lo que estaba haciendo, pero sabía una cosa con certeza. No dejaría que se lo llevaran a Zor. No sin luchar. Uno de los cazadores dejó escapar un gruñido. Bajo sus ojos se entrecerraron mientras se acercaba el corazón de Lena. Latía con fuerza en sus oídos. Su cuerpo temblaba de miedo, pero se mantuvo firme negándose a retroceder. Y luego, justo cuando el cazador se abalanzó, un repentino borrón de movimiento brilló detrás de Ser. Con la poca fuerza que le quedaba se arrojó ante la criatura, sus garras hundiéndose en su costado. El segundo cazador rugió de ira, pero antes de que pudiera reaccionar, Lena blandió la tubería con todas sus fuerzas, golpeándola en la cabeza. El alienígena se tambaleó. Su gruñido se interrumpió cuando se desplomó en el suelo. Lena se quedó allí sin aliento y temblando mientras el segundo cazador yacía inmóvil. Zar se había derrumbado junto al primer cazador jadeando pesadamente, pero vivo. Lena corrió a su lado. Su mano temblaba cuando tocó su hombro. Zor no respondió su cuerpo todavía, pero su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. Estaba vivo, pero apenas Lena se arrodilló a su lado. Su corazón pesado por la emoción habían sobrevivido, pero solo por ahora estaban a salvo. La tenue luz en el túnel
Parpadeó débilmente mientras Lena se sentaba. A su lado sus manos temblaban de cansancio y alivio. Habían sobrevivido al SWAT final. Pero la condición de Zor era terrible. La sangre todavía se filtraba de sus heridas. Su respiración era dificultosa y desigual. Cada subida y bajada superficial de su pecho era un recordatorio de lo cerca que habían estado de perderlo todo. Lena. La mente se aceleró tratando de averiguar qué hacer a continuación. No podían quedarse aquí. Los cazadores alienígenas probablemente no eran los únicos cerca, y era solo cuestión de tiempo, antes de que más de ellos encontraran su camino hacia los túneles. Setter necesitaba atención médica, y ella no tenía los suministros ni el conocimiento para ayudarlo, pero dejarlo aquí solo no era una opción. «Tengo que sacarte de aquí», susurró más para sí misma que para Zor. Sus manos temblaban mientras trataba de levantarlo, pero su enorme forma herida apenas se movió. Los ojos de Zor se abrieron, el dolor era evidente en ellos, pero logró esbozar una débil sonrisa. «No puedes llevarme, humano», dijo con voz áspera, tensa pero aún con un toque de humor. Lena dejó escapar un suspiro de frustración. «No te voy a dejar aquí», respondió con firmeza. «Solo tenemos que resolver algo». Por un momento se sentaron en silencio. El zumbido distante de la maquinaria y los débiles sonidos de la ciudad en ruinas sobre ellos eran el único fondo de su tranquila conversación. Lena sintió el peso de su situación presionándola. Zor la había salvado más veces de las que podía contar y ahora era su turno de salvarlo, pero ¿cómo podría salvarla? Lena miró alrededor del pequeño túnel. Algo le llamó la atención. Un viejo dron de servicio que yacía inactivo en la esquina. Su marco estaba medio cubierto de polvo y escombros. Parecía antiguo, una reliquia de la ciudad que una vez prosperó sobre ellos, pero era la única esperanza que tenía. Lena se apresuró hacia el dron. Sus dedos tanteaban mientras intentaba activarlo. Al principio no pasó nada. El pánico aumentó en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Este dron podría ser su única oportunidad de mover a Zor a un lugar seguro. Finalmente, después de varios intentos, el dron cobró vida. Sus luces parpadeaban mientras flotaba lentamente en el aire. Lena sintió una ola de alivio que la invadió. No era perfecto, pero serviría. Guió el dron hacia donde yacía Zor y con sus brazos mecánicos lo levantó suavemente sobre su superficie plana. Setter hizo una mueca de dolor, pero no protestó. Sabía tan bien como ella que esta era su única salida una vez que Zeta estuviera asegurado en el dron. Lena respiró profundamente. «Nos vamos de aquí», dijo más para tranquilizarse a sí misma que a él. El dron se movió de manera constante aunque lentamente. Los túneles, su suave zumbido, el único sonido en el silencio. Por lo demás inquietante, Lena mantuvo su mano sobre el hombro de Zeta, sintiendo el calor de su piel debajo de su palma. Su respiración todavía era superficial, pero al menos estaba vivo. Eso era todo lo que importaba. Mientras navegaban por los túneles sinuosos, los pensamientos de Lena se desviaron hacia lo que les esperaba si lograban salir de la ciudad, a dónde irían. El mundo era un lugar peligroso, ahora con patrullas alienígenas asustándola, tierra y sobrevivientes humanos pocos y distantes entre sí, pero no podía pensar en eso. Ahora, un paso a la vez. Se recordó a sí misma. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegaron al final del túnel. Un tenue destello de luces se filtró a través de una grieta en el techo, arrojando un suave resplandor en el suelo. Lena movió cuidadosamente el drone hacia la abertura. Su corazón se aceleró mientras se acercaban a la superficie cuando emergieron del túnel. La ciudad sobre ellos estaba bañada por la pálida luz del amanecer. Las ruinas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un páramo desolado de edificios desmoronados y caminos rotos, pero en ese momento no importaba que estuvieran afuera, eran libres. Lena miró a Zor con los ojos entreabiertos, su cuerpo todavía débil por las heridas. «Lo logramos», dijo suavemente, su voz cargada de emoción. Setter logró esbozar una débil sonrisa, aunque sus
ojos estaban pesados por el cansancio. «Eres un humano testarudo», dijo con voz ronca. Lena rió suavemente, secándose una lágrima de la mejilla. «Sí, bueno, ahora estás atrapado conmigo». Por un momento se sentaron allí en el tranquilo amanecer, el peso de todo lo que habían pasado colgando en el aire entre ellos. El mundo que los rodeaba estaba roto, destrozado por la guerra y el conflicto, pero por primera vez en mucho tiempo, Lena sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Ella no sabía lo que le deparaba el futuro a ella, y a Zor todavía había peligros acechando en cada esquina, y el camino por delante no sería fácil, pero habían sobrevivido hasta ahora, y mientras se tuvieran el uno al otro, podrían enfrentar lo que viniera después como el primero. Los rayos del sol atravesaron las nubes. Lena se puso de pie y miró hacia el horizonte. El mundo era vasto, peligroso e impredecible, pero también estaba lleno de posibilidades, y ella ya no estaba sola. «Vamos», dijo volviéndose hacia Zor. «Tenemos mucho terreno que cubrir». Los ojos de Zor se cerraron, pero una leve sonrisa permaneció en sus labios. «Lidera el camino, humano». Y con eso, Lena dio un paso adelante, guiando al dron a través de las ruinas hacia lo que sea que les aguardara. Juntos lo enfrentarían. La historia de Lena y Zor es una de supervivencia, confianza y un vínculo improbable forjado en medio del caos. Su viaje apenas ha comenzado, y aunque el mundo que los rodea está roto, su asociación les da esperanza para el futuro. Juntos representan la resistencia y la fuerza tanto de los humanos como de los alienígenas, lo que demuestra que incluso en los momentos más oscuros se pueden hacer conexiones y pueden surgir nuevos comienzos.